Estás escuchando Radio Independencia. Desde Lanús, provincia de Buenos Aires. Volvemos con más Retrovisor. Buenas noches, Enrique. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, oyentes del Retrovisor. Hoy nos toca conmemorar dos fechas muy importantes para el movimiento nacional. En primer lugar, vamos a recordar a la compañera Susana Valle. El 3 de septiembre se cumplieron 14 años de su fallecimiento. Hija del general Valle, fusilado por la dictadura gorila de Aramburu y Rojas en 1956. A partir de entonces, de ese momento, Susana se suma a la resistencia peronista en forma activa. Es mensajera de Perón en el exilio de Caracas, en el exilio de Madrid. Y en 1976 debe escapar a Córdoba. Anotemos este dato. Su padre es fusilado en 1956. Ella va a despedirse con todo el dolor que uno se puede imaginar, mientras Aramburu dormía. Y en el 76 tiene que escapar, pasar a la clandestinidad por la dictadura de Videla, 20 años después. Conectemos a las dos dictaduras, a los dos modelos económicos que implementaron estas dos dictaduras. Susana escapa a Córdoba, pero cae en manos de Menéndez, del tercer cuerpo de ejército. Allí, detenida, estaba embarazada, es torturada hasta que la picana le produce el parto prematuro de mellizos. Los verdugos pusieron, uno de los mellizos nace muerto, el otro vivo. Los verdugos ponen sobre el pecho de Susana, atada en la cama de tortura, ponen sobre su pecho al bebé muerto y dejan al bebé vivo, lejos de su alcance, pero a la vista, para que vea cómo se moría. Y Susana tuvo que ver cómo se moría. Me recuerda a la historia de Juana Zurduy, otra gran patriota que vio morir a sus 5 hijos en la clandestinidad, luchando contra las fuerzas represivas del Imperio Español en el Alto Perú. Recuerda a la triste historia, el triste destino de los patriotas, lo que comentaba en el bloque de la semana pasada. Ser patriota en un país dependiente como el nuestro tiene un costo grande, es muy doloroso, se sufre mucho. No se puede ser patriota sin sufrir. Es, imposible. Porque si sos patriota, de verdad, el imperio y la oligarquía van a perseguirte y van a torturarte y van a hacerte mierda. Y vas a sufrir, indudablemente, porque tienen poder de daño. Y es el destino de los patriotas. San Martín sufrió el exilio, Perón. ¿Cuántos podemos nombrar? Tanta injusticia, ¿no?
tanta prepotencia, tanta barbarie. Susana murió en la pobreza, sin casa propia, sin pensión, sin obra social, sin ley de reparación. Una vergüenza para nosotros, para el movimiento, para todos los peronistas, una vergüenza. Perdón, Susana, perdón. Los peronistas estamos llenos de vergüenza, Susana, perdón. También, en esta oportunidad, debemos conmemorar el primer golpe de Estado del siglo XX de nuestro país, que se produjo el 6 de septiembre de 1930, con el derrocamiento del presidente Hipólito Yrigoyen, un referente del movimiento nacional, junto con San Martín, Rosas, Perón, Néstor. ¿Y por qué son referentes? Porque tienen tres lados, tres aristas, tres convicciones que los unen a todos: la soberanía política, la independencia económica y la justicia social. Es cierto que don Hipólito no pudo con todo. Fue un gobierno muy condicionado, sobre todo el último gobierno, la segunda elección de Irigoyen en 1928, atacado por la gran prensa, con el Congreso en contra, la oligarquía en contra, el imperialismo en contra. Fue muy difícil para él. Lo acusaron de clientelista, de corrupto. ¿Te suena? La Juventud Dorada, los chetitos de aquel entonces, ¿no? Engominados de la Liga Patriótica, asaltaron la casa del viejo Irigoyen, tiraron los muebles a la calle, los prendieron fuego, los muebles humildes, se reían de la pobreza de Irigoyen. Irigoyen fue derrocado por pretender defender la soberanía nacional. Lo hizo con YPF, junto con el general Mosconi, junto con el general Savio, grandes patriotas, en contra del interés imperialista. YPF, la ley del petróleo que lleva el Congreso en 1928, revolucionaria, una ley revolucionaria que establecía la nacionalización de todo el combustible, el monopolio estatal de la explotación del combustible, el control estatal de la exploración, el monopolio estatal del transporte del combustible y la autonomía total de YPF. Eso fue una daga en el corazón del interés imperialista. No lo pudieron soportar. De hecho, el gabinete del general Uriburu, supuesto nacionalista a ultranza, estaba compuesto por gerentes y empleados de las petroleras, de la Standard Oil, de la Shell. Eran nacionalistas, Uriburu nacionalista de pacotilla. Atrás de él el poder real era la oligarquía y el imperio. En 1930 comienza, cuando derrocan a Irigoyen, un golpe de Estado que derroca a Irigoyen, comienza la década infame, que no fue una década, en realidad fueron 13 años, porque termina en 1943, cuando otro golpe de Estado
de otro signo, de signo nacional y popular, termina con la década infame. Así que veamos esta cuestión de los golpes de Estado y la democracia, porque hay golpes de Estado nacionales y hay golpes de Estado antinacionales. Hay democracias populares y hay democracias antipopulares. Así que para analizarlo el asunto, los golpes de Estado no son malos per se, ¿no? La historia lo demuestra. La década infame fue una década asignada por la corrupción, las privatizaciones, la subordinación al imperialismo, el fraude, la mentira. ¿Te suena? ¿Te suena? A mí me suena. Así que los peronistas debemos reconocer en los Buenas Blancas de Irigoyen, que enfrentaron al contubernio, al mismo bloque de izquierda y derecha, de oligarquía e imperio, que tuvo que enfrentar Perón años más tarde. Por eso, compañeros, reivindicamos a Hipólito Yrigoyen y a nuestra querida Susanita Valle. Hasta la próxima, compañeros. ¡Viva Perón! Bien, estamos con el ingeniero Ricardo Canese, diputado del Parlasur por el Frente Iguazú. El diputado Enrique Box le habla. Bienvenido a Radio Independencia, bienvenido a Retrovisor. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, Enrique? Realmente una satisfacción hablar contigo y con todos los oyentes de Radio Independencia. Bien, lo llamamos por este hecho tremendo que ocurrió en Paraguay con dos niñas de 11 años asesinadas en un campamento que se le adjudica a un grupo terrorista. Usted que está allí, ¿qué nos puede arrojar de luz sobre el hecho? Bien, primero quizás habría que resaltar la imprudencia del gobierno de Abdo Benítez, la imprudencia que, fíjate que el mismo presidente de la República fue a ese supuesto campamento, ¿no es cierto?, a proclamar una supuesta también victoria sobre este grupo que se supone insurgente, que está hace ya unos años, pero sin mucha actividad realmente, y donde las fuerzas de tarea conjunta, inclusive las fuerzas militares, no han podido erradicarlo, a pesar de que dicen que son 30, 40 personas. Bueno, hay una gran incapacidad de las fuerzas de tarea conjunta, o sea, policiales militares, y bueno, quizás por esa incapacidad, Abdo Benítez, en forma muy imprudente, ¿no?, el presidente de la República, fue a vanagloriarse de una supuesta victoria casi estratégica. Bueno, ¿y cuál fue esa supuesta victoria estratégica? Fue el asesinato de estas dos niñas. O sea, realmente es lamentable de todo punto de vista esta imprudencia del presidente de la República, que además, si bien se puede suponer que el Poder Judicial es independiente, en el caso de nuestro país no lo es, digámoslo claramente, y procedieron a enterrar a las niñas en forma también apresurada, o sea, como queriendo ocultar los hechos. Entonces, dos hechos de imprudencia. Lo primero, yo te señalaría que hay dos hechos de imprudencia, para calificarlo en forma suave inclusive, cometidos por el presidente de la República, porque él es el responsable de haber estado allí, y proclamar una supuesta victoria estratégica que no es más que el asesinato de dos niñas.
y después enterrarlas apresuradamente también. Yo entiendo que es responsabilidad absoluta de él también, ¿no es cierto? También en vez de buscar, investigar y ver qué es lo que ha pasado. O sea, realmente eso es grave. Y lo que sí te diría que de parte de toda la oposición, no solamente del Frente Guazú, sino todos los demás partidos de oposición, que muchos son de centro, de derecha, algunos de izquierda, como nosotros, como el Frente Guazú, pero hay muchos que no son precisamente del arco progresista. Estamos exigiendo, y distintas organizaciones de los derechos humanos se le está exigiendo a la justicia y al presidente de la República una investigación debida, ¿no es cierto?, responsable, clara, transparente. O sea, así está un poco la situación, pero bueno, queda a disposición para cualquier otra consulta. Bueno, realmente nosotros ayer hablamos con un periodista también de Paraguay que nos vio una versión completamente oficialista, y bueno, no satisfizo demasiado porque no hay una forma clara de justificar que dos niñas mueran acribilladas, unas inclusive por la propia declaración que yo tuve oportunidad de escuchar de las fuerzas que llevaron adelante el procedimiento, una de ellas con varias heridas laterales, como uno sabe que cuando ve una amenaza se pone de costado para protegerse, ¿verdad? Y ese me da la sensación de que ha sido la circunstancia. Después, analizando algunas fotografías del campamento, yo observo un campamento caótico, todo sucio, como suelen ser esos campamentos, por supuesto, y un par de banderas completamente impecables, una gigantografía hecha por un plotter muy moderno y completamente impecables, como por supuesto no podrían estar en un campamento de esa naturaleza. Lo que me hace suponer que eso se colgó ahí para la fotografía. Entonces hay algunas inocencias, entre comillas, que nos permiten dudar mucho del episodio, ¿no? Porque yo digo, desde lejos, eso puede ser un campamento narco cualquiera, le pusieron un par de banderas y justificaron el asesinato de dos pibas, de dos chiquitas, ¿no? Yo realmente felicito al arco opositor por esta posición valiente de exigir un esclarecimiento del tema. No sé cuánto se podrá esclarecer con los cuerpos sin una autopsia creíble al menos, ¿no? Porque en una incursión de fuerzas profesionales yo tengo la certeza de que se pueden llevar adelante con mucho más prolijidad que esto que tenemos a la vista, ¿no? Claro. Sí, justamente, uno de los elementos, como señalás, que faltan evidentemente es una autopsia y que no, o sea, como digo, un apresuramiento de parte del gobierno de Benítez de enterrarla. Ahora he visto ya en el día de hoy la noticia que un juez ordenó la exhumación de los cadáveres. Bueno, ojalá que se ordene también una autopsia y, como decís, a ser realizada en forma independiente, de manera a eso, ver dónde están los orificios de entrada de las balas, dónde, en fin, yo creo que esa autopsia puede traer bastante información útil. En relación a este grupo, hay que decir, es un grupo con poca presencia en realidad en Paraguay, y un grupo pequeño, tiene un origen hay que decir, de ultraizquierda, ¿no es cierto? Tiene ese origen. Pero, digamos, nosotros lo hemos analizado ya hace bastante tiempo, su sustentación en esa zona
sería impensable si no tuviera algún acuerdo, aunque sea táctico, con el narcotráfico, que sí es muy fuerte en esa zona. Ahí el narcotráfico, en toda esa zona, tiene una fuerza tremenda, inclusive está infiltrado en las fuerzas policiales, militares, ¿no es cierto? Pero digamos, el narcotráfico en esa zona del norte de la región oriental del Paraguay, y tiene por lo menos 4 o 5 décadas de accionar y donde cada vez se va fortaleciendo más. Claro. Y este es un grupo que, sea en forma táctica o no, o de otra forma, es funcional al narcotráfico, que es lo importante, ¿no? El narcotráfico es el que es importante en esa zona, y donde estas fuerzas de tarea conjunta que ya fueron enviadas a la zona en el 2013, fíjate, hace 7 años. Claro. 7 años, estamos hablando de 7 años. Nosotros ya en ese momento en el Congreso, como Frente Guazú, nos opusimos y, digamos, pocas otras fuerzas políticas. Bueno, y ahora finalmente se nos está dando la razón. O sea, esas fuerzas de tarea conjunta no han hecho nada. Si estamos hablando de un grupo de 30, 40 personas, bueno, digamos, y se gastan, creo que el presupuesto son $14 millones al año que gastan esta fuerza de tarea conjunta. Realmente hay una incapacidad total Claro, la única explicación que tiene es eso, que en realidad es una fuerza que es el Ejército Paraguayo del Pueblo. Yo no estoy diciendo que no puedan haber inclusive algunas personas convencidas que estén activando en eso, pero son funcionales al narcotráfico, son útiles al narcotráfico y es probable que sean protegidas por el narcotráfico para que de repente así se produzca algún hecho y el gobierno de turno, en este caso Abdo Benítez, quiera vanagloriarse de una acción. Ahora, realmente la torpeza, vamos a hablar ya de torpeza, Abdo Benítez ha sido mayúscula, porque se ve que o él no se informó que fueron 2 niñas las asesinadas, o ya no le importa que matar niñas y bueno, y se vanagloria de matar niños, ¿no? O sea, que si me permite, me parece que debe haber estado mal asesorado el presidente, porque después de tantos años, la única victoria que se puede adjudicar es haber sacrificado 2 niñas de 11 años, me parece hasta irrisorio si no fuera porque hay 2 muertos, ¿no? Y realmente es una cuestión tragicómica, como se diría, ¿no? Porque es trágica, o sea, han matado 2 niñas, es trágico, pero realmente la torpeza del presidente de la República de ir él, digamos, a la zona y vanagloriarse y hacer declaraciones públicas sin tener una información fidedigna, sin tener un poquitito de prudencia, por lo menos. Claro, revela un poco también su mentalidad autoritaria. Él es hijo de la dictadura stronista, ¿no es cierto? Que mató y asesinó a más de 400 paraguayos, ¿no es cierto? Que prostituyó a niños, ¿no es cierto? El dictador, hay denuncias